Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. Pan de vida. El alimento espiritual, el mensaje que traigo para hoy lo he titulado Sed imitadores de nuestro Padre Celestial. Hermanos, debemos imitar a Dios, debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pablo en Efesios 5, versículos 1 y 2 declara: por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque vosotros sois sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Debemos ser imitadores de Dios. Él ideó el plan de salvación para nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, y como hijos amados suyos que somos, debemos corresponder a su amor. Debemos andar en amor como también Cristo nos amó, demostrándolo muriendo en una cruz entre malhechores en nuestro lugar, y se entregó a sí mismo por nosotros, pagó el precio de nuestro rescate y nos reconcilió con Dios. Pablo nos está diciendo aquí, nos está haciendo un llamado a que imitemos a nuestro Dios y Padre Celestial, y por tanto a transmitir, a dirigir, a enfocar ese amor hacia los demás, andando y viviendo en acciones y obras que demuestren el amor y el sacrificio de Cristo por nosotros, ese amor que hemos recibido. En 2 Corintios capítulo 5 leemos los versos 17 y 18. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y esto proviene todo de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio, el encargo, la misión de la reconciliación. Hermano, esto significa que todo el que pertenece a Cristo, el que le ha aceptado como Señor y Salvador, se ha convertido en una nueva persona, es una nueva creación, es un nacido de nuevo, como explicó Jesús a Nicodemo, que había que nacer de nuevo. Y también está diciendo que ha dejado, aquel que ha aceptado a Cristo, ha dejado la vieja vida y ha comenzado una nueva vida. Y que esto es un regalo de Dios que hizo que pudiéramos volver a Él y que nos pudiéramos reconciliar de nuevo con Él a través de su Hijo Jesucristo. También está diciendo que al ser reconciliados con Él, nos encarga, nos comisiona a nosotros el privilegio de poder reconciliar a los demás con Dios, o sea, continuar el ministerio de Cristo. Hermano, debemos por tanto abandonar toda manera de comportarnos que teníamos antes de conocer a Jesús. Debemos dejar de usar palabras deshonestas y necedades. Debemos dejar de hacer todo aquello que ofenda y no honre a Dios. En Efesios 4, los versículos 22 al 30, Pablo nos exhorta a cómo debe ser la vida nueva en Cristo. Dice el verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, desvestíos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, a esos deseos pecaminosos de nuestra carne, y añade, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, o sea, cambiar de forma de pensar, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, dice el verso 25, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Pablo está diciendo que debemos dejar de mentir, debemos de dejar de decir mentiras, digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo, pertenecemos a la misma familia. Seguimos, verso 26, dice, airaos, pero no pequéis. O sea, no dejéis que el enojo se convierta en ira y os controle y entonces caigáis en pecado. No se ponga, añade, el sol sobre vuestro enojo, o sea, que no acabe el día sin arreglar la situación. Ni deis lugar al diablo, o sea, no escuchemos la voz del diablo con sus mentiras. El que hurtaba, el que robaba, que no hurte más,
sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad, en otras palabras, que tenga para él y también pueda compartir con el necesitado. Y el verso 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Hermanos, no debemos emplear lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digamos sea bueno y útil, con el fin de que nuestras palabras sean de edificación y de estímulo para quienes las oigan. Y termino con el verso 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, o sea, no le pongáis triste por la forma en que vivís, con el cual, con ese Espíritu, fuisteis sellados para el día de la redención. Hermano, así de esta manera, siguiendo las enseñanzas de la palabra de Dios, vamos a poder llevar a cabo ese ministerio que el Señor nos encargó de acercar, de reconciliar a todo ser humano con Dios, siendo un ejemplo para ellos. Hermanos, Dios resiste a los soberbios, a los orgullosos. En cambio, la benignidad de Dios, la benignidad de su gracia, está con los humildes y los ensalza. En 1 de Pedro, capítulo 5, verso 6, el apóstol nos dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él, Dios, os exalte cuando fuere tiempo. Debemos, hermanos, ser humildes, debemos aceptar nuestras limitaciones y reconocer nuestra dependencia de Dios, aceptando la palabra de Dios y poniéndola en práctica, y así Dios en su tiempo nos exaltará. Jesús fue exaltado hasta lo sumo, hasta lo más alto, porque obedeció al Padre, viviendo siempre para hacer su voluntad. Lo vemos en Filipenses capítulo 2, los versículos del 8 al 11. Dice, y estando Jesús en la condición de hombre, o sea, renunciando a sus privilegios divinos, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, la muerte con que morían los criminales, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, o sea, lo elevó al lugar de máximo honor, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y añade el verso 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, cuando alguien confiesa, cuando alguien reconoce y acepta a Cristo como Señor y Salvador, nace de nuevo, el Padre es glorificado. Por tanto, imitemos a nuestro Padre Celestial, imitemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sigamos su ejemplo, y seamos conscientes de que así estaremos agradando y glorificando a Dios. La obediencia total, la obediencia pronta y sin condiciones, agrada y glorifica a Dios, y los que nos rodean verán que lo que decimos es lo que predicamos, o sea, es lo que hacemos, y serán impactados y también glorificarán a Dios. En Mateo 5:16 Jesús dijo, así alumbre vuestra luz, o sea, que vuestra forma de vivir brille delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Analicemos cómo estamos viviendo, hermanos, y procuremos ser ejemplo, ser luz y un modelo a seguir para todos aquellos que nos rodean. En 1 Corintios 11:1, Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo imito a Cristo. Sigamos, por tanto, el ejemplo de Pablo, imitemos y sigamos a Jesucristo como Él lo hacía, y así nos convertiremos en instrumentos del Señor para su obra, que no es otra que salvar a los perdidos, atrayéndolos a Dios. Termino diciendo que debemos seguir e imitar a nuestro Dios y Padre. Sigamos, hermanos, el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Bendiciones para todos.